Muy buenos días. Son en este momento ya las 9:01 de la mañana de este miércoles 30 de abril del año 2025. Se nos fue el cuarto mes del año en el día de hoy. Hoy, 30 de abril, usted está sintonizando en conexión. Lo está viendo por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 30 de abril, es el día de San José Benito, Cotolengo, San Pedro Levita y San Quirino. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Géminis, que es luna de comunicación y difusión de ideas. Es la luna propicia para enviar correos, para recibirlos. Es una buena luna para todo aquel que quiera dirigirse a un público, no importa si es grande o pequeño. Sin embargo, es también la luna de los chismes, los sofistas y los engaños. Así es que es bueno que usted esté alerta. Tenemos pues luna creciente en Géminis, Sol en Tauro, este miércoles 30 de abril del año 2025. Quiero agradecer todas las palabras de solidaridad y condolencia que nos han llegado por la partida de Nuestra Señora Madre el pasado día sábado 26. Muchísimas gracias a todos. Pero la vida continúa. Así que vamos a repasar las efemérides del día de hoy. El 30 de abril de 1651 nació Juan Bautista de La Salle, sacerdote, teólogo y pedagogo francés. Es el padre de los hermanos lasallistas. Dedicó toda su vida a la educación religiosa. El 30 de abril de 1789, George Washington se juramentó como el primer presidente de los Estados Unidos. El 30 de abril del 1803, Napoleón Bonaparte le vendió lo que era el territorio de Luisiana, hoy en día el estado de Luisiana, a los Estados Unidos por 80 millones de francos. El 30 de abril de 1945 se suicida Adolfo Hitler. Primero asesina a su recién desposada Eva Braun y luego lo hace él. El misterio es que no se supo nunca qué ocurrió después con su cuerpo, lo que ha dado pie a cualquier cantidad de leyendas. Estamos hablando de uno de los seres más siniestros que ha conocido la humanidad. Se le atribuye la muerte de aproximadamente 17 millones de personas, además de toda la destrucción europea durante la Segunda Guerra Mundial. El 30 de abril de 1948 en Bogotá se crea la Organización de Estados Americanos. Y el 30 de abril de 1975 oficialmente terminó la guerra de Vietnam. Y el 30 de abril del 2021, hace 4 años, José Gregorio Hernández era beatificado por el nuncio apostólico en la capilla del Colegio La Salle La Colina, allí en Caracas. Después de esa beatificación, pues 4 años después, José Gregorio Hernández ya es santo. El programa que hemos preparado para el día de hoy, 30 de abril del 2025, lo vamos a iniciar con Antonio de la Cruz en Washington. Él es el director ejecutivo de Inter-American Trends. Con él haremos un balance de los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump. Luego, en Madrid, vamos a conversar con la periodista Goiseder Azúa. Con Goiseder vamos a hablar del apagón total que ocurrió en España y buena parte de Portugal en el día de ayer. A la fecha todavía no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió. Después vamos a conversar en Canadá con el doctor Orlando Viera Blanco, quien vive en Montreal, fue embajador del gobierno interino ante el Canadá. Con él vamos a analizar la situación política del Canadá.
Los liberales, contra todo pronóstico en un primer momento, son los que van a continuar ejerciendo el gobierno allá en Canadá. El foro de hoy, ¿por qué nos cuesta ahorrar? Es evidente que nos cuesta ahorrar porque no hay suficiente dinero para los ahorros. Pero más allá de la circunstancia económica, ¿qué es lo que anímicamente determina que no podamos ahorrar? Lo vamos a abordar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista financiero, con David Molina, quien es asesor financiero en Madrid, y con la psicóloga Manuelita Pérez Méndez, quien también está en Madrid. Luego de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington la semana pasada, los pronósticos para la economía del mundo en estos tiempos de Donald Trump no lucen auspiciosos. Esto lo vamos a abordar con el economista José González. Y vamos a ir a Roma para hablar con Paloma García Ovejero. Ella forma parte de lo que se llaman los vaticanistas. Ella es la jefa de la oficina de prensa del Vaticano y con él ya vamos a hablar de los preparativos para el nuevo cónclave previsto para que arranque el próximo 7 de mayo. Y vamos a recibir aquí en Miami al doctor Juan Manuel Andrade, aquí en el estudio. Él es cirujano capilar. Lo último en el implante capilar. En mi caso, yo estoy resignado, no hay ningún problema y me ha ido muy bien con mi calvicie, pero hay otras personas que pues sí están pendientes de no perder el cabello. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 30 de abril del año 2025. Vamos entonces a las 9:08 de la mañana con nuestro editorial del día de hoy. Parafraseando a Gabriel García Márquez, leí un titular que me llamó la atención. No 100 años, pero sí 100 días de soledad. Los 100 días iniciales de Donald Trump han sido caracterizados por una suerte de autarquía. El lema Make America Great Again ha significado cerrar, bloquear, aislar a América del resto del mundo. Se ha enfrentado a sus aliados naturales, ha cortado raíces con todos ellos, ha llevado adelante un tono inamistoso, hostil con la gran mayoría de los aliados y ha hecho lo contrario con los antiguos adversarios, especialmente con Rusia. De allí que hayan sido 100 días de soledad. En el país de Madrid, hoy leo, Trump ha cumplido sus amenazas. Prometió que llegaría al despacho Oval a lomos de la revancha y dijo que tacharía todos los nombres de su lista de enemigos. Y así lo está haciendo con una hazaña y una rapidez que han cogido por sorpresa incluso a los más agoreros entre los que escuchaban sus interminables mitines hasta el final. Y de entre quienes sí leyeron como una novela realista y no como una distopía el proyecto 2025, el programa ultraconservador del que el candidato quiso desligarse para no espantar a los votantes indecisos y moderados y, agrego yo, ahora ha recuperado y asumido con plenitud. Los índices de aprobación del presidente Trump registran mínimos históricos. De los últimos presidentes de Estados Unidos, incluyendo su anterior gobierno, este momento es el peor presidente que tiene aprobación en el arranque, en los primeros 100 días. Quizá en ello haya contribuido el tema de los inmigrantes. El presidente ha considerado que todos ellos son ilegales y criminales. Así es como los ha manejado. En particular, esto ha sido subrayado por el caso del salvadoreño Kilmar Abrego García. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante cuando la recesión es un fantasma que está a la vuelta de la esquina? Vienen amenazas severas de un creciente desempleo y la inflación
que estaba siendo controlada, empezando a ser controlada, pues ahora se va a disparar de manera terrible. El presidente se asume como un ser todopoderoso, por encima de las leyes. El presidente asume que tiene un mandato histórico y que en definitiva nada lo puede detener. Veremos. Son apenas los primeros 100 días. El reloj nos dice que son las 9:11 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy. Esto es En Conexión. Por Éxito 107.1 FM. Las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Donald Trump firmó ayer martes un par de órdenes para suavizar el impacto de sus aranceles automotrices con una combinación de créditos y alivio de otros gravámenes sobre materiales, y su equipo comercial promocionó el primer acuerdo con un socio comercial extranjero. Estos avances ayudaron a aliviar las preocupaciones de algunos inversores sobre las políticas comerciales del presidente Trump durante la visita de este a Michigan, la cuna de la industria automotriz estadounidense, pocos días antes de la entrada en vigor del nuevo paquete de impuestos del 25% a las importaciones de componentes automotrices. En su último cambio parcial de política arancelaria, el presidente Trump acordó dar a los fabricantes de automóviles 2 años para aumentar el porcentaje de componentes nacionales en los vehículos ensamblados en el país. Mientras, el secretario de Comercio Howard Lutnick declaró en CNBC que había llegado a un acuerdo con una potencia extranjera que debería aliviar permanentemente los aranceles recíprocos que Trump planea imponer. Lutnick, sin embargo, se negó a identificar el país, afirmando que el acuerdo estaba pendiente de las aprobaciones locales. El presidente Donald Trump, cuyo gobierno ha insistido en que no tiene la capacidad de regresar a Estados Unidos a Kilmar Armando Ábrego García desde El Salvador, dijo que sí puede ayudar a devolver al hombre a Maryland deportado por error, pero que no está dispuesto a hacerlo porque cree que es un miembro de una pandilla. Cito: usted podría hacer que lo devolvieran, hay un teléfono en ese escritorio, dijo Terry Moran, corresponsal de ABC News, en referencia a una orden de la Corte Suprema para facilitar la liberación de Ábrego García. Podría, respondió Trump. Moran dijo que Trump podría llamar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y traer a Ábrego García inmediatamente. Y si fuera el caballero que tú dices que es, lo haría, le respondió Trump, pero no lo es. Trump añadió que los abogados del gobierno no quieren ayudar a traer a Ábrego García de vuelta a Estados Unidos porque, cito, se trata de un miembro de la pandilla MS-13. Trump argumentó que las manos tatuadas de Ábrego García eran prueba de sus vínculos con las pandillas. Anteriormente, Trump había mostrado en su red Truth Social una fotografía de los tatuajes con símbolos en los nudillos de Ábrego García, que fueron interpretados en la imagen publicada como letras y números de las siglas de MS-13. La foto en cuestión, para la inmensa mayoría de expertos, es falsa. Estados Unidos insistió ayer en su amenaza de retirarse como mediador entre Ucrania y Rusia, a menos que ambas partes presenten cuanto antes propuestas concretas para poner fin a la guerra. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, leyó en rueda de prensa una declaración del secretario Marco Rubio en la que detalla el ultimátum. Cito: estamos en un momento en el que ambas partes deben presentar propuestas concretas sobre cómo poner fin a este conflicto. Fin de la cita. Cómo proceder a partir de ahora es una decisión que corresponde al presidente Trump. Si no hay avances, nos retiraremos como mediadores en este proceso, dijo la vocera, quien agregó que Rusia declaró el lunes de forma unilateral una tregua temporal de 3 días, del 8 al 10 de mayo, para conmemorar el 80º aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El Kremlin rechaza, sin embargo, la tregua de 30 días que propone
el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva para tomar medidas enérgicas contra las llamadas ciudades santuario, que desafían sus estrictas políticas de inmigración cuando se está ya en los primeros 100 días de gobierno. La orden ejecutiva apunta a las llamadas ciudades santuario e instruye a los funcionarios del gobierno a publicar dentro de 30 días que estados y autoridades locales obstruyen la aplicación de las leyes de inmigración federales, con la advertencia de que los que estén incluidos en esa lista peligran en el acceso a ciertos fondos federales. Los alcaldes de 4 de las ciudades santuario, Boston, Chicago, Denver y Nueva York, fueron cuestionados sobre sus políticas de inmigración durante una audiencia tensa en el Congreso en el pasado mes de marzo. Los tribunales han confirmado la legalidad de las ciudades santuario. Un juez dictaminó la semana pasada que la administración Trump no puede retener fondos federales de las autoridades por el hecho de que éstas den algún tipo de protección a los inmigrantes en situación irregular. Fue asesinado a balazos el señor José Luis Pereira, secretario general del Ayuntamiento de Teocatiche, presidente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en el convulso estado de Jalisco, en el oeste de México. Fue atacado cerca de las 17 horas locales mientras se encontraba en un restaurante, según detalló la Fiscalía. Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó una polémica estrategia antidroga con apoyo militar, la tasa de homicidios de México se triplicó hasta 24 por cada 100,000 habitantes. El país registra más de 120,000 desaparecidos y el estado de Jalisco encabeza la estadística nacional con más de 15,000 casos. En Venezuela, un total de 3.4 millones de hogares vivían en pobreza extrema con ingresos insuficientes para comprar alimentos el año pasado, lo que representó 600,000 menos que en el año 2023, según la encuesta Condiciones de Vida en COVID, difundida en el día de ayer. La encuesta que elabora la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas reveló que 56,5% de los hogares permanecía el año pasado en pobreza multidimensional. Otro indicador que combina los ingresos con otros factores como servicios, educación, vivienda y empleo. Esto significó 2.4 puntos porcentuales menos que en la medición del 2023. Asimismo, la percepción de inseguridad alimentaria disminuyó en 2024, ya que el 78% de los encuestados manifestó preocuparse porque los alimentos se acabaran, frente al 82,7% del año anterior. Sin embargo, aún quedan focos territoriales y de estratos, los cuales alcanzan aproximadamente hasta un tercio del país, donde la inseguridad alimentaria moderada y severa sigue estando presente. Cita textual del sondeo elaborado mediante entrevistas a partir de una muestra de 2.400 hogares. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy aquí en Conexión. Toma nota de este número telefónico, el 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada está licenciada para trabajarlos en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada, sin costo adicional para ti, va a repicar directamente aquí, en las oficinas en Miami de la doctora Burgos. Son tiempos difíciles, complicados en materia migratoria, y es bueno contar con una óptima, solvente, eficiente asesoría jurídica, la asesoría de un buen abogado en materia migratoria. Te recomiendo de manera muy especial
a María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:28 de la mañana vamos ahora hasta la ciudad de Washington, donde se encuentra Antonio de la Cruz, quien es analista político, director ejecutivo de Inter-American Trends. Antonio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. En el editorial de esta mañana, a propósito de los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump en su segundo periodo, parafraseé un titular que me llamó la atención en la prensa europea. Parafraseaban a los 100 años de soledad y decían 100 días de soledad. Con relación al proyecto del presidente Trump, Make America Great Again, que se ha traducido en una suerte de autarquía, encerrar a América en sí misma, la guerra de los aranceles, las amenazas, las proyecciones sombrías de una economía recesiva con alta inflación, las reuniones allá en Washington de la semana pasada del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no fueron precisamente auspiciosas, y estos primeros 100 días reciben al presidente Trump con los niveles de popularidad más bajos para un periodo como este de los últimos presidentes en la historia contemporánea. Como sé que tienes una visión muy distinta, pues te dejo la palabra para que nos des tu análisis de estos primeros 100 días de Donald Trump. Muchas gracias, César. Un gran placer estar contigo y la audiencia. Más que una visión distinta, recordemos que siempre ante una situación uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Cuando uno intenta buscar entender ese vaso medio lleno, que sería la visión distinta, ¿verdad? Podríamos empezar a ver a qué obedece esta situación, sí, que es cierto en el titular. Hoy Trump está más aislado que nunca. O sea, esos 100 días de soledad tiene cierto sentido. Porque ¿en qué busca Trump? Trump lo que está planteando es básicamente una lucha contra un orden global que llega al final. La globalización en términos de Trump llega a su final y entra un nuevo orden mundial, que es lo que se está planteando, que ese fin del orden liberal durante 3 décadas, libre del comercio, fue visto como el destino inevitable de las economías avanzadas. Y este paradigma se está derrumbando con Trump, porque la hegemonía occidental basada en apertura, interdependencia y previsibilidad ante China tiene barreras. O sea, China se ha convertido hoy en el que domina la parte de las relaciones comerciales. ¿En qué sentido? Cuando entró en el 2001 a la Organización Mundial de la Salud, del Comercio, donde se esperaba con las políticas de liberalización aumentar la parte de la libertad política, y eso no ocurrió. China aprovechó con esa burbuja inmobiliaria crecer de tal manera de más del 10% interanual y se convirtió en esa gran manufacturera que quitó y retiró trabajos en las zonas por competencia, por capitalismo, eficiencia, bajos costos, donde China no juega con las reglas tradicionales del capitalismo, sino que subsidia, roba la parte de la propiedad intelectual, baja el yen para poder buscar. Y entonces, ¿qué hace Trump? Trump en una visión que son 4 años, que es lo que tiene, no tiene más de 4 años por ahora, porque aunque siga pensando en ese sueño que él cree que pueda extender el mandato, o yo no veo que la institucionalidad estadounidense se lo va a permitir, entonces él cree que puede construir las bases de ese modelo que evoluciona hacia bloques económicos. Lo que Trump está planteando hoy son grandes bloques económicos, donde Estados Unidos puede mantener todavía una hegemonía dentro de ese bloque frente al bloque de China. Yeah. Y para ello necesita fortalecer la manufactura y la tecnología dentro de este bloque occidental.
En el plano internacional tenemos circunstancias interesantes. En un diario europeo, gracias a Donald Trump, Vladimir Putin está a punto de ganar la guerra en Ucrania. Otro titular, cuando sale Justin Trudeau del gobierno canadiense, el Partido Liberal está por el piso. Gracias a Donald Trump, la recuperación del Partido Liberal es tal que han vuelto al poder. Esto más la situación muy fuerte frente a la Unión Europea y frente a aliados tradicionales en Asia. ¿A dónde puede llevar, a tu entender, esta dinámica de la política internacional? Definitivamente, Trump ve en Putin un aliado en términos de esos bloques que estoy conversando, el bloque de China, el bloque de Rusia, el bloque de Estados Unidos. Europa es el que tiene tiene que definir cómo va a jugar su rol, que también es muy importante para poder manejar este repliegue civilizacional, que es como lo estoy planteando. Porque la gente lo plantea como un proteccionismo económico. No, es un cierre de fronteras estratégico. Entonces, ¿qué ocurre? Canadá, que lo mencionaste. Canadá tiene que buscar cómo va a ser el rol de él dentro de estos grandes bloques, si va a alinearse con China, que no lo veo, porque recordemos que en el pasado ha tenido problemas con China. Recordemos que le detuvieron 2 altos ejecutivos, porque cuando Huawei, la señora que estaba siendo juzgada por los Estados Unidos, fue capturada o detenida en Canadá, China respondió con el mismo término, que al final eso se resolvió hace como 2 años. Entonces, yo no veo a Canadá, si bien es cierto, el discurso de Trump, que es narcisista, que es individualista, no permite entender que hay un planteamiento de un nivel superior, porque lo que estamos viendo aquí no es el colapso de la globalización para redibujar nuevamente ese mapa comercial, donde es democracias resilientes versus un capitalismo autoritario en China. Entonces, cuando vamos a ir, esto va a escalar, César, y cuando digo escalar, en términos de que vamos a buscar dónde se van a encontrar todo esto, porque a la final vamos a tener que ver si nuestros valores occidentales, que van a ser amenazados por ese conflicto con la civilización china, nos alineamos con China, estoy hablando aquí de Europa, o se alinean con el bloque de Estados Unidos. Entonces yo al final creo que at the end of the day, como dicen aquí, vamos a tener otra vez, que lo vimos en la Guerra Fría, el bloque el bloque comunista, ¿verdad?, contra el bloque del capitalismo, ¿verdad?, y las democracias. Entonces yo creo que vamos evolucionando hacia eso. Lo que pasa es que Trump, con esa manera de ser, no lo logra transmitir, porque hubiese sido mucho más sencillo plantearlo en estos términos y entender que hay que proteger los trabajos en nuestros bloques para poder sobrevivir a la gran amenaza que ya China representa. Aquí esto surge porque ya a nivel de manufactura no generaba tanto distorsión. Porque bueno, teníamos los bienes, cuando estoy hablando de manufactura, sí, de un nivel de no contenido tecnológico, pero ya cuando amenazó las tecnologías, es cuando decidieron decir no podemos, porque competir con China nos va a desplazar no solamente en los manufactureros, sino en la tecnología, y es allí donde realmente para mí se toman estas decisiones que estamos viendo. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, Elsa, siempre un placer. Gracias, Antonio de la Cruz, de Inter-American Trends desde Washington. Ya regresamos. En Madrid, el diario El País, que es muy afecto al gobierno socialista, le dedica espacio a la señora Beatriz Corredor, quien es la máxima responsable del sistema eléctrico español, diciendo
el examen, dice los días frenéticos, descarta dimitir y dice el sistema español es el mejor de Europa. Pero lo importante, lo dice el País de Madrid, todavía no se saben las causas del apagón. El ABC, también en Madrid, que está en la acera contraria, las contradicciones que ponen en duda la red eléctrica, la falta de nucleares y el boom de las renovables tumbaron la red eléctrica, el precio de la luz se dispara 450% tras el apagón, Beatriz Corredor rompe su silencio sin explicaciones de qué fue lo que ocurrió y no plantea dimitir. Una pregunta fundamental. ¿Cómo es que en un país europeo, un país del primer mundo, se dé un apagón masivo como el del día de ayer? Vamos a Madrid. Ahí está nuestra corresponsal Goiseder Azúa. Goiseder, muy buenos días. Muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchas gracias, César. Encantada de hacer esa transmisión que sigue siendo histórica. Y el apagón informativo continúa, vamos a decirlo así, porque sí es verdad que el lunes 28 de abril a las 12:33 España se apagó por completo, Portugal también, estamos hablando de la península ibérica porque afectó también al sur de Francia, más de 60 millones de personas, bueno, quedaron sin electricidad, sin conexiones, hubo un caos total, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones, del transporte. Aquí en España se depende muchísimo de los trenes y realmente esto fue un caos tremendo. Pero lo que está haciendo realmente el gran caos es entender qué fue lo que pasó. Y como bien dices, es inexplicable que España, un país desarrollado, pues entre en un apagón masivo que duró en algunas regiones más de 12 horas y lamentablemente hasta el momento se contabilizan 6 personas fallecidas. César. A ver, más allá de lo que diga la señora Corredor o de lo que no dice la señora Corredor, ¿cuál es la voz que está predominando en este momento? ¿Dónde están las sospechas fundamentales, Goiseder? Mira, vamos a ponernos en contexto. Esta mujer, Beatriz Corredor, es abogada. Ella es la presidenta de la red eléctrica. La red eléctrica es la única empresa que tiene el monopolio en España de transportar la energía eléctrica de alta tensión a los operadores privados, que son las compañías eléctricas que nos cobran a los consumidores por el servicio, ¿ok? Bueno, resulta que Beatriz Corredor, además de ser la presidenta de la red eléctrica, una empresa que aunque Pedro Sánchez ha dicho que es privada, pues el mayor capital es del Estado. Entonces, la ministra de Zapatero es afiliada al Partido Socialista, es una mujer puesta a dedo por el gobierno de Pedro Sánchez, que como digo, no tiene, ya se ha conocido, no tiene trabajos o experiencia en el sector energético, ha estado vinculada al área de la vivienda y pues se ha venido advirtiendo en los últimos años que con ese impulso que se le ha dado a las energías renovables en España y ese rechazo a las energías nucleares, pues esto podría generar en algún momento un déficit, un apagón, cosa que se negó rotundamente tanto desde el gobierno de Pedro Sánchez como desde la empresa, esta red eléctrica. ¿Qué pasa? Que Beatriz Corredor ha aparecido a los 3 días del apagón. Por eso también es la gran queja, es la gran crítica que se le hace a la presidenta de esta empresa, que no descarta dimitir porque dice que desde la red eléctrica lo ha hecho bien. Sin embargo, por ejemplo, esta mañana el presidente de Iberdrola, que es una de las grandes operadoras privadas, que es un ingeniero, ha dicho que, bueno, esto hay que verlo muy bien porque sí es verdad que las operadoras privadas, que son las que reciben esa gran cantidad de electricidad para distribuirlas, pues es casi imposible que se hayan apagado prácticamente lo que se habla, los 15 gigavatios que representa como el 60% de la demanda de la electricidad. O sea, esto es abismal. Los expertos dicen que es inédito que se haya desplomado el sistema eléctrico en solo 5 segundos. Entonces, esto es muy complejo. De hecho, Portugal ha dicho
este miércoles que se desliga de enviar o intercambiar energía con España, siguen en la red, pero no se descartan otras, como dice Sánchez, otras hipótesis. Está la del ciberataque, por supuesto, en la mesa, que aunque Red Eléctrica se desmarca de esto, pues hay que pensar en todas las hipótesis porque no se está claro qué fue lo que sucedió. Muy bien, España no ha sabido dar la talla, por lo menos a la hora de explicar. En Venezuela, a la hora de un apagón, surge el realismo mágico y aparecen las iguanas, por ejemplo. Pero en España ni siquiera las iguanas. Ahora, siendo parte de la Unión Europea y tomando en consideración los riesgos que supone una crisis como esta, en tiempos tan volátiles de la Unión Europea, sobre todo en el contexto de la guerra de Ucrania, ¿qué ha dicho la Unión Europea? ¿Qué ha dicho la señora von der Leyen, Goiseder? Bueno, que se va a investigar. De hecho, Pedro Sánchez le pidió a Ursula von der Leyen, le pidió también a la OTAN iniciar investigaciones en paralelo para entender lo que sucedió. Recordemos también, César, que estamos en un contexto muy interesante en el que la Unión Europea está empujando a los países de los diferentes estados de subir el gasto en defensa. Y España ha sido uno de los que menos gastos ha tenido en incrementar en la defensa. Pero Pedro Sánchez necesita esos apoyos de la Unión Europea y le pide al país para incrementarlos, cosas que con la desaprobación de los presupuestos él no ha podido interferir en esto. Entonces España está en el punto de mira, primero con esto del gasto en defensa, segundo que estamos en un ambiente geopolítico muy complejo con la guerra en Ucrania. De hecho, Zelensky le ofreció ayuda a España porque son expertos en sortear y reactivar los sistemas eléctricos. Y otra cosa es el kit de la Unión Europea de emergencia que nos han recomendado hace semanas. Y esto, para que tengas una idea, se ha disparado en un 500%. Ahora la compra de baterías, de velas, de radios portátiles. O sea, el ambiente es muy confuso y eso es lo complejo porque no se sabe si pudo haber sido un ciberataque o realmente una falla interna del sistema eléctrico español. La última pregunta, Goiseder. En un país tan politizado y más en estos tiempos que corren, ¿de qué manera queda afectado el gobierno de Pedro Sánchez luego de un apagón como este, políticamente hablando? Mucho, César, porque justo el día en que se dio el apagón, pues el hermano de Pedro Sánchez ya tenía una orden de una jueza para sentarlo en el banquillo por prevaricación, por otros delitos. Tenemos también, como digo, el complejo debate del aumento del gasto en defensa. Tenemos una compra millonaria con Israel que el propio Sánchez la echó para atrás, la canceló, porque los grupos de extrema izquierda o de izquierda no quieren que se hagan negocios con Israel y sobre todo comprando armas. Entonces, esto realmente le cae muy mal al gobierno de Pedro Sánchez y sobre todo la opacidad que ya pasó durante la tragedia de Valencia, que es decir, que el presidente, que el gobierno se desliga, busca culpables y esto, por supuesto, en el imaginario colectivo es muy perjudicial para el gobierno de Sánchez. Goiseder, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti. Muchísimas gracias, César. Goiseder Azúa desde Madrid. Ya regresamos en Conexión. FM. Cuando Justin Trudeau cae en crisis y se ve obligado a renunciar como primer ministro del gobierno canadiense, su partido, el Partido Liberal, está por el suelo. Está en bancarrota prácticamente y para todos era un hecho que el Partido Conservador sería el nuevo en llevar adelante el poder. Sin embargo, las elecciones se han dado y lo que era imposible apenas meses atrás se ha dado. Los liberales retienen el poder y el señor Mark Carney es el nuevo primer ministro de el Canadá. Una caricatura publicada en Washington nos muestra esto está publicado, no en Washington, perdón, en el Toronto Star, nos muestra la fachada de la Casa Blanca, una camioneta de
mensajes, lleva unas flores que dicen thank you, y en la ventana se lee: el señor presidente se las manda el señor Mark Carney. ¿Qué pasó? Vamos a Canadá. En Montreal está Orlando Viera Blanco. Orlando, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Un gran saludo. ¿Qué ha ocurrido en la política canadiense? Bueno, efectivamente, como lo has comentado hace unos segundos, una campaña que lucía, unas elecciones que lucían favorables para el señor Pierre Poilievre, con 25 puntos de ventaja apenas hace un par de meses, un poco más de haber dimitido el primer ministro de Canadá. De pronto, por un efecto de revisión intensa en Canadá, de cuál es la mayor conveniencia para Canadá de cara a lo que ha significado la política externa del presidente Trump, de cara a la imposición de aranceles, elige en consecuencia un hombre que muestra una plantilla, un currículum importante, ha sido gobernador del Banco, digamos, Central de Canadá, es el único extranjero que ha sido gobernador del Banco igualmente Central de Inglaterra, como apelando a un hombre que en el marco de un liderazgo moderado trate de reconducir las relaciones de Canadá con Estados Unidos. Pero también debo señalarte que está pasando algo quizás mucho más delicado. En este momento, Alberta, la primera ministra Danielle Smith, está tratando de activar un referéndum separatista. Necesitaría, según la Constitución de Canadá, un 20% para lograr que se active ese referéndum. Ella ha reformulado ese porcentaje en un 10%. Ya tienen más de 208.000 votos, se necesitarían con un 20, 450.000, con un 10%, 200.000, y ya los tienen. De cara a que es una situación muy delicada, porque Alberta demuestra fatiga, siendo una provincia que dice que es la que le da más beneficios a Canadá, ya que es una provincia petrolera y que recibe poco de Ottawa. De tal manera que los desafíos del señor Carney son inmensos, tanto el interno como el externo de Canadá. Por otra parte, yendo al terreno político, ha ganado, pero ha ganado con severas limitaciones. Y en gobiernos parlamentarios como el canadiense se va a ver obligado a todo tipo de alianzas. ¿Cuáles son sus posibilidades, Orlando? Bueno, la posibilidad la tiene porque ciertamente aquí no ha habido un ganador. El Partido Liberal logra 160 escaños, un poco más de lo que había logrado en las elecciones pasadas, pero no obtiene la mayoría absoluta de 172, por lo cual tiene que pactar, bien sea con el Partido Quebecois, que logra 27 escaños, para lograr esos 172. El partido que más queda debilitado es el NPD, el nuevo Partido Democrático, que tiene 8 escaños habiendo tenido más de 20. De tal manera que creo que va a ser un gobierno, no será un gobierno de minoría, que necesitará el pacto con el Partido Quebecois, que tradicionalmente no pacta con los conservadores. De tal manera que aquí vendrá un gobierno de minoría que reedita un poco lo que fue el gobierno también de minoría de Justin Trudeau. Y ante lo que plantea Donald Trump, ¿qué puede hacer el señor Carney, quien ya ha dicho que no se van a doblegar de ninguna manera? Bueno, está manejando una narrativa inevitable en cuanto a atender con fortaleza, digamos, esos enfrentamientos con el señor Trump. Pero creo, conociendo un poco la política canadiense, que van a ser sumamente prudentes, ¿no? No van a escalar esta situación, no se van a dejar provocar con esto de convertirse en un Estado 51. Van a asumir una actitud parecida a la europea, que es tratar de ir a una mesa de negociaciones, tratar de reconsiderar estos aranceles, y eventualmente con el récord financiero, de preparación financiera, la seriedad hay que decirlo, de Mark Carney, creo que al final van a lograr acuerdos. El mismo señor Trump está revirtiendo un poco una narrativa que él mismo ha aprendido,
puede causar problemas a nivel de confianza, de credibilidad en los mercados e incluso en las perspectivas de la economía norteamericana. De tal manera que creo que vamos a ver una situación de negociación y calma. Orlando, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, y mi sentido pésame por tu sensible pérdida, de verdad. Muchas gracias, Orlando. Lo aprecio mucho. El doctor Orlando Viera Blanco desde Montreal. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro del día de hoy en Conexión. ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar? Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Desde muy pequeños hemos oído que el ahorro es algo fundamental. Hay que ahorrar siempre. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta ahorrar? Hay razones puntuales económicas que están allí, sobre todo en momentos de crisis. No puedo ahorrar porque no me sobra el dinero para ahorrar. Pero hay también razones psicológicas. Leo esto. El cerebro humano da prioridad a la gratificación inmediata. Tiende a ser demasiado optimista sobre las posibilidades de cumplir un objetivo y se resiste al cambio de hábitos. Estos son algunos de los sesgos inconscientes que, según la economía conductual, hacen que ahorrar sea, para una gran parte de la población, una buena intención, pero muy difícil de cumplir. Desde esas dos perspectivas vamos a abordar nuestro foro de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar? En el aspecto financiero, económico, puntualmente, contamos con el asesor financiero David Molina. David, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por el espacio el día de hoy. Y en el aspecto psicológico está con nosotros Manuelita Pérez Méndez. Manuelita, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Ambos están en la ciudad de Madrid. A ver, en el caso financiero, ¿qué necesito yo para poder ahorrar? ¿Cuál sería mi margen mínimo para yo decir, debo ahorrar? David. Fíjate, en este caso yo creo que es muy importante entender dónde estamos parados, ¿no? Conocer muy bien cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros casos y nuestra capacidad de ahorro. Y para eso tenemos que tener un presupuesto, como si fuésemos una compañía, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a gastar mes a mes? ¿Cuáles son nuestros ingresos fijos y nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables? Y con esa capacidad de ahorro, saber para qué también vamos a ahorrar. Entonces es muy importante no solamente conocer cuáles son nuestros ingresos, sino que tener un objetivo claro para trazar un plan. ¿Y cuánto sería lo mínimo que yo necesitaría presupuestariamente a la hora de planificar, David? Es una de las preguntas que más me hacen mis clientes. ¿Cuál es la cantidad perfecta para ahorrar? Y no existe una cantidad perfecta para ahorrar, pero sí existe una guía, ¿no? Esta guía es la regla del 50-30-20, que nos dice que tenemos que vivir con el 80% de nuestro salario, que sería 50 gastos fijos, 30% gastos variables y un 20% la parte de planificación financiera. Ahora, es muy importante saber que de este 20% deberíamos guardar un 10% para ese colchón de emergencia, ¿no? Esos imprevistos que pueden llegar, y destinar para inversión a largo plazo, corto, medio, largo plazo, planificación financiera integral, otro 10%. Entonces, sí, para tu respuesta certera, mínimo ese 10% del salario es lo que deberíamos estar destinando para nuestro futuro. Muy bien. En situaciones de penuria, como pasan en muchos países, como pasa, por ejemplo, en muchos países de la América Latina, en Venezuela, y como está empezando a pasar en algunos países del primer mundo, no dispongo de ese 10% para poderlo ahorrar, porque la economía me está asfixiando. Pero, ¿qué ocurre psicológicamente hablando cuando dispongo de ese 10% y sin embargo no lo ahorro?
¿Qué pasa allí, Manuelita? Bueno, en este caso, fíjate que justamente hay que diferenciar entre el no poder y el tener los recursos, pero tener un obstáculo emocional que impide hacer un ahorro. Aquí hablamos de la búsqueda de satisfacción inmediata, de no poder posponer la recompensa, de esa tendencia natural del ser humano a la gratificación y también a darle una función emocional al dinero en términos de alivio para el vacío, para la soledad, para ciertas afecciones emocionales, para buscar aprobación social también, para mostrar estar a la altura de las expectativas o de lo que cree que necesita tener para poder ser visto o aprobado socialmente. Y eso le va a llevar a tomar decisiones económicas desde el punto de vista emocional y que están probablemente alejadas de su capacidad real de respuesta. También, por supuesto, tenemos aquí algunas otras afecciones emocionales como la ansiedad, la depresión, el trastorno por déficit de atención que pueden llevar a que a la persona le cueste más postergar la gratificación y vea el ahorro, como bien lo decía acá el presentador, como una forma de restricción en el presente que no quiere atravesar. Fíjate, si estoy en situación de penuria y me ha costado medianamente ahorrar o lograr ese 10% de alivio, menos lo voy a ahorrar porque me lo voy a gastar, porque me lo merezco, porque he sufrido mucho. ¿Cómo funciona, cómo se llama ese proceso, Manuelita? En ese momento la persona está buscando aliviar el malestar que está sintiendo y puede tender a compras compulsivas o la oniomanía, que es la tendencia a comprar para sentirse bien y para llenar algún tipo de vacío emocional. Quiero darle al dinero esa función de alivio desde el punto de vista de sus emociones. David, ahora, en los tiempos que corren, ¿qué he de hacer para tener acceso, posibilidad a ese 10% mínimo que me sirva de colchón, de eventualidad para ahorrar, etcétera, etcétera? ¿Qué debo hacer? Bueno, en primera instancia, manejar un presupuesto, yo creo que es clave. Pero hay algo que siempre recomiendo, que es sacar los últimos extractos bancarios para identificar en dónde se está yendo el dinero, ¿no? Hay algo que es muy importante, que le llamamos esos gastos hormiga, que todo cuenta, ¿no? Ese dólar de más que gastamos, ese eurito de más, ¿no? Es que es un euro, 1,50 y al final eso va sumando y durante 30 días se nos va gran parte del salario. Entonces, primero sacar estos extractos bancarios para identificar dónde se está yendo el dinero. Luego de identificar, no se trata de erradicarlo, sino que se trata de disminuir lo que puedas disminuir y quitar lo que puedas quitar. Yo siempre cuando hablo con mis clientes, hablo de no se trata de gastar menos, se trata de gastar mejor, porque si tienes control de tu dinero, pues y llevas un presupuesto y sabes identificar esos pequeños gastos que nos van quitando esa capacidad de ahorro para el futuro, pues si los identificas, pues a lo mejor en vez de irte 6 días de vacaciones te puedes ir 7, porque se trata de gastar mejor. Pero para eso también tienes que tener un presupuesto porque nos gusta vivir bien hoy, nos va a gustar vivir bien mañana también. Entonces es tomar acción sobre esos gastos. ¿Y puedo llegar a tener ese margen, ciertamente, David? Sí, dentro de ejemplos reales aquí en España, donde vemos que yo he tenido clientes que han recuperado entre un 13 y un 15%, ¿no? Medido con datos estadísticos de mis clientes del salario, que se van entre gastos hormigas y gastos medios recurrentes. Cuando hablo de gastos hormiga, son gastos que van de 0 a 10 euros, los gastos medios recurrentes van de 10 a 20 y los gastos altos recurrentes van de 20 a 50, ¿no? De 0 a 10 suele ser un cafecito, esa galletita, oye, voy tarde al trabajo, entonces agarro un taxi que me cuesta 3.50, un Uber, ¿ok? O el vending, algo que está al momento, ¿no? Que está ahí. Y yo creo que sí podemos recuperar parte de nuestros ingresos identificando esos pequeños gastos. Muy bien. Vamos a cerrar contigo entonces, Manuelita. Logro finalmente ese 10%. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decirme? ¿Cómo debo proceder para realmente invertirlos en lo que valga, sea el ahorro, por ejemplo? Bueno, una de las cosas importantes es poder tener
el valor de ver los números. Una de las cosas que las personas más evitan hacer y que afecta mucho la elaboración de un presupuesto realista, y es poder tener la capacidad de ver los números y saber que su valor no está determinado por cuánto tiene, y también buscar otras formas de regular sus emociones, otras formas de tener satisfacción que sean más realistas, más sostenibles, y principalmente tener la posibilidad de buscar un equilibrio entre el disfrute en el presente y el cuidado del futuro que genere ese bienestar y esa estabilidad a largo plazo. Ya, Manuelita, David, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hoy Un placer. gracias. Hoy contamos con la psicóloga Manuelita Pérez Méndez y con el asesor financiero David Molina, ambos en la ciudad de Madrid. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Leo lo siguiente. El PIB de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto, se contrajo en el primer trimestre de este año, ya que el aumento de las importaciones antes de los aranceles impuestos por el presidente Trump redujo significativamente los cálculos de crecimiento económico. El PIB cayó a una tasa anualizada del 0,3% en ese primer trimestre, según datos publicados por el Departamento del Comercio al día de hoy. Esto tras un aumento anualizado del 2,4% en el cuarto trimestre del año pasado. Esto como referencia puntual a los Estados Unidos. En la ciudad de Washington, la semana pasada se ha dado la reunión habitual del Banco Mundial, Fondo Monetario, y los pronósticos no son buenos. ¿Hacia dónde va la economía? Consultamos con el economista José González. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. Un placer siempre. ¿Qué nos dice esta caída, este anuncio del día de hoy? Está fresco, sobre la caída del PIB en Estados Unidos. La primera reacción del presidente Trump ha sido echarle la culpa, a ser responsable de la caída al overhang, o sea, a los rezagos de la administración Biden. Y sin embargo, es claro que se debe a sus anuncios tarifarios de febrero. Estamos viendo el anuncio previo. Estos números tienden a ajustarse 2 veces. El Departamento de Comercio los va ajustando en la medida que se va afinando la data. Pero en la medida que el presidente asumió la presidencia el 20 de enero y anunció las tarifas semanas después, lo que queda muy claro, además, recordemos que las tarifas habían sido parte de la campaña, es como señalas, en Estados Unidos los comercios han aumentado inventario, que eso se resta de las exportaciones, y ese es el efecto más grande en esta caída en el crecimiento, en ese menos 0,3%. Hay claras indicaciones de una declive en la confianza del consumidor, y a pesar de que el crecimiento podría recuperarse de alguna manera en el segundo y el tercer trimestre por cuestiones estacionales, subraya lo que señalaba precisamente, como dices, el Fondo Monetario Internacional, que en sus últimas actualizaciones de sus proyecciones económicas, el reporte lo llama coyuntura crítica en medio de cambios de políticas públicas. ¿Qué dice el fondo? Que vamos a enfrentar una desaceleración global y una disminución de la desinflación. ¿Por qué? Incertidumbre elevada, tensiones en el comercio internacional y un aumento en las tarifas efectivas. Las tarifas efectivas, que estaban en 2,2%, estaban a niveles del 22%. Y eso que hace que el Fondo Monetario Internacional diga que el crecimiento global de sus proyecciones de enero a las que acaba de hacer caiga del 3,3 que esperaban a 2,8. Y el de los Estados Unidos de 2,7 a 1,8, casi un punto porcentual. China de 4,6 a 4. El gobierno chino sigue esperando crecer 5%. Y la India, que es la nueva estrella del crecimiento global, de 6,5 a 6,2. Estas dinámicas se ven reflejadas en los mercados financieros. Esta mañana caen 700 puntos después del anuncio del crecimiento norteamericano, y hay una gran volatilidad en todos los activos financieros, incluido las materias primas. El petróleo está cotizando por debajo de $60. Se asume que por debajo de $65 el barril los productores de petróleo pierden dinero, y el oro, si bien ha corregido, sigue siendo el
activo de refugio más importante hoy día en los mercados internacionales. Hoy es el último día del primer cuatrimestre. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene para los próximos 4 meses según estas cifras de hoy, José? Vamos a desacelerar el crecimiento. Es decir, ¿por qué los mercados financieros han seguido subiendo en los últimos años casi al infinito? Porque las ganancias corporativas compensaban las noticias macroeconómicas y en la medida que las corporaciones ganen dinero, los precios de las acciones siguen subiendo. Los resultados corporativos que hemos visto en las últimas semanas son de un primer trimestre que no tenía el efecto directo de estas tarifas. En adelante, la perspectiva de ahí la volatilidad de los mercados acciones es que ganancias corporativas pueden declinar. Ya ha habido una percance ayer entre el presidente Trump y Amazon porque Amazon estaba considerando poner en sus precios en la web Sí. la parte que corresponde a las tarifas, para que a la gente le quede claro que no es que Amazon suba los precios, sino que están pagando tarifas y los tienen que transferir. Temu, los websites que venden cosas a descuento y las importan directamente de China ya están subiendo sus precios. De ahí que el consumidor sea negativo y de ahí que ya en estos indicadores también del PBI norteamericano se ve una disminución en el consumo. Recordemos que 2/3 del crecimiento norteamericano dependen del consumo. Y con las tarifas como están, 145 de China, 125% de China a los Estados Unidos, que no va a bajar, pues la gente va a dejar de consumir. China va a crecer menos, como dice el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos crece menos, las materias primas no suben, todos los mercados se ralían y se reubican. Dice el Fondo Monetario Internacional que particularmente en América Latina vamos a experimentar una estanflación suave, es decir, no llegamos a una depresión, pero el crecimiento anuncian que México entra en recesión, Brasil entra en estanflación. El punto que brilla es el Perú con un crecimiento del 2.8 y una inflación del 1.7. El crecimiento promedio en la región sería del 2% según el fondo. Bolivia entra en una crisis severa y son optimistas en relación a Argentina. Leí una frase que me llamó la atención. El daño está hecho. Es irreversible. Si compartes ese criterio, ¿qué es lo que es irreversible, José? El dólar sigue siendo la moneda de reserva global y lo que sucede en los Estados Unidos es fundamental para la economía global. El 88% de las transacciones internacionales, comercio internacional se hacen en dólares, el 60% de las reservas globales están en dólares y lo que es irreversible es que se ha roto la confianza en los Estados Unidos en un sistema que se había mantenido de una u otra forma desde 1942 y eso se ve como los spreads, el yield del bono del Tesoro a 10 años se ha abierto y no se cierra y el dólar se ha devaluado, César Miguel, entre 12 y 14%, ¿no? En las últimas 3 semanas. Es decir, hay una desconfianza en relación a lo que suceda y en la medida que el presidente Trump es más o menos impredecible, nadie confía que si se retrocede no se vaya a intentar nuevamente este tipo de medidas y solo son 100 días de gobierno, faltan 3 años y 9 meses. Para concluir, José, hay un término que es el que asusta realmente, el coco, para decirlo en términos de cómo nos asustaban de niños allá en Venezuela. El coco que viene es la recesión. En el contexto que estás pintando, ¿qué es esa recesión? ¿Cómo se va a manifestar esa recesión? Según el fondo, no vamos a entrar a una recesión, es decir, un crecimiento del 1.8 no es una recesión porque seguimos creciendo, pero en la medida que consumimos en múltiples frentes, cualquier desaceleración económica la vamos a sentir los consumidores, las personas, como una recesión, porque nos va a afectar el bienestar económico. Vamos a dejar de consumir las cosas que estamos acostumbrados a consumir. ¿Sí? Viene en la isla de Manhattan una crisis por el aceite de oliva virgen español. ¿Es una necesidad? No, uno puede vivir sin aceite de oliva virgen español. Y sin embargo, lo va a afectar a uno. Y esa cadena hacia abajo, o sea, no vamos a poder comprarnos 3 jeans al año, sino 1 o ninguno, ¿sí? Es decir, son problemas de las sociedades desarrolladas. Muy bien. Y el ciudadano, digamos, de a pie,
el ciudadano del mundo occidental por ahora, ¿cómo va a quedar? Viene un efecto, sí, de nuevo, tampoco es que el efecto neto sea negativo, consumimos demasiado y ese consumo tiene impactos importantes, particularmente en lo que se refiere al medio ambiente. Recordemos que más emisiones de carbono genera el ganado que se utiliza para hacer hamburguesas, ¿sí? En McDonald's, que los automóviles. No está mal que consumamos menos. El problema es que, como dice el Fondo Monetario Internacional, esta es una crisis que está siendo generada por decisiones políticas no necesariamente bien implementadas. ¿Sí? Y eso va a crear un cierto malestar que va a generar reacciones políticas. Tenemos elecciones de medio término en noviembre del próximo año, relativamente rápido, y eso va a tener efectos, y la confrontación que podría generarse si la administración Trump pierde la mayoría en las cámaras va a mantener tensiones y volatilidad económica que vamos a sentir todos los residentes, ciudadanos en los Estados Unidos. José, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un placer. Me encantado. José González. Una pausa y al regreso nos vamos a Roma para hablar de el cónclave y el nuevo Papa. Recién hemos visto la película Cónclave, inspirada en la novela del británico Richard Harris, donde unos cardenales tienen que encerrarse a escoger a un nuevo papa. El tema, visto así, nos muestra tendencias conservadoras, tendencias más liberales, y pareciera que es una elección como cualquier otra en un contexto democrático. Mas la realidad, ¿cuál es? ¿Qué ocurre cuando se da un cónclave? ¿Qué puede ocurrir en el cónclave que está por comenzar en los próximos días de mayo para elegir al sucesor del Papa Francisco? Dejemos la película de lado, vayamos a la realidad, vamos a la ciudad de Roma. ¿Dónde está Paloma García Ovejero? Paloma es jefa de prensa internacional de la ONG Mary's Meals, y ella fue portavoz del Papa Francisco y subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano. Ha sido la primera mujer en ocupar tan importante cargo. Paloma, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atender. Igualmente, un gusto saludarte, César. Gracias por esta invitación. Paloma, olvidémonos de la película. ¿Qué es película? No es documental. Algunos creen que es un documental, pero solamente es una película, ciencia ficción. La primera parte y la última, todo es pura invención. Muy bien, vayamos entonces a la realidad. ¿Qué se puede esperar del próximo cónclave que comenzará el 7 de mayo? Yo eso se lo tengo que preguntar al Espíritu Santo, que es el único que interviene en esa sala, en esa capilla Sixtina, una vez que se ha cerrado con llave, cum clave, y empieza el cónclave. Pero como periodista que cubrió el cónclave anterior, yo estaba en Roma de corresponsal para la radio y televisión española del grupo COPE, y renunció el Papa Benedicto XVI y hubo un cónclave y fue elegido Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco. Entonces, de ahí mi experiencia con los cónclaves. Y te aseguro que no hay ningún criterio humano que permita adivinar qué sucederá. Claro que hay conversaciones, y lo que está pasando en estos días en Roma es fundamental. Son las congregaciones generales, que son las reuniones también a puerta cerrada, pero no con ese secreto. Ahora se trata de parlamentar, de dibujar el retrato robot, el identikit, dicen los italianos, del Papa que necesita la Iglesia en mayo de 2025. Entonces, de estas conversaciones, claro que salen datos y nombres. Y Jorge Mario Bergoglio, de hecho, se convirtió en candidato gracias a su discurso y a sus propuestas en esas congregaciones generales de 2013. Pero una vez
que solo están los cardenales electores, es decir, los que no tienen los 80 años cumplidos y están en condiciones de salud, porque hay 2 que sabemos que no van a poder estar por ese motivo. Una vez que esa puerta se cierra, ellos votan en conciencia. Y no olvides que tienen delante el juicio final de Miguel Ángel y que son hombres en su general de avanzada edad, en su mayoría. Ahora, los cálculos son una parte. Luego, el voto es de verdad lo que ellos en ese momento sienten que deben hacer por el bien de la Iglesia, no por otros criterios. ¿funciona realmente eso de buscar el papa ideal que le hace falta a la Iglesia Católica hoy? Algunos hablan de un cierto pendular entre los papas, ¿verdad? De un papa muy vanguardista, innovador como Juan XXIII, tuvimos uno más conservador como Pablo VI. Vino entonces la transición extraña con Juan Pablo I y luego el largo papado de Juan Pablo II. Y ahora tenemos este papa que ha sido muy, muy revolucionario, incluso demasiado para el gusto de algunos. ¿Hay algún criterio para decir la Iglesia debería tener ahora un papa de tales características, Paloma? Yo entiendo que es un poco aburrido lo que yo explico, pero los católicos creemos que el Papa lo elige el Espíritu Santo a través de los cardenales, que son los que ponen, digamos, la mano y escriben con esas plumas. Pero el Papa es el vicario de Cristo en la tierra y es tan continuista como que lleva 2000 y pico años repitiendo el rol de San Pedro. Así que creo que quizá otro punto de vista, un historiador de la Iglesia o un novelista puede aportar algo más jugoso, pero yo que les conozco, te aseguro que más allá de las preferencias humanas, que por supuesto las hay, o de afinidades, a veces simplemente por grupos lingüísticos, te entiendes mucho mejor, ¿no? Las complicidades se establecen mucho mejor en tu idioma materno evidente que en la lengua franca, que es el italiano, ¿no? En el Vaticano. Pero es que es así, es que es así. Ahora, es que fíjate, Paloma, van a intentar de verdad hacer la voluntad de Dios. Y eso solo se consigue de una forma, que es rezando y despojándose de criterios propios y de prejuicios o favoritismos personales. Hay un viejo refrán que dice, quien entra papa al cónclave sale cardenal. Es decir, nadie de los favoritos ha logrado, pero hay nombres, es inevitable, ¿verdad? Somos humanos en definitiva. Pietro Parolin, 70 años, el actual secretario de Estado, muy conocido por los venezolanos porque fue nuncio apostólico largo tiempo en Caracas. El filipino Luis Antonio... Era nuncio, perdona que te corte, cuando estaba en Caracas. Exacto. Cuando el Papa Francisco le llama y le pide que venga a ser su secretario de Estado a Roma. O sea, que su último destino, digamos, antes de Roma fue Venezuela. Y le hizo cardenal. Peter Erdo, más otros cardenales. ¿Hay alguno de esos nombres que realmente pueda tener alguna preferencia, aparte del refrán de que si entran papas van a salir cardenales? Hay 133 nombres a día de hoy que tienen las mismas posibilidades. ¿Y cuál sería la limitación real en este momento? ¿Van a votar solo hasta los 80 años? Siempre. ¿Hay algún límite de edad mínima? Por ejemplo, este cardenal de 67 años puede ser elegido. Creo que no sé cuál es el más joven en este momento. Es un cardenal de 45 años, Micola. Micola, claro.
No, hay El po- varios de 45, 50, sí, todos. y todos tienen la Todos, oportunidad. te digo más, no es frecuente, pero incluso podrían ellos votar a otro cardenal mayor de 80 años que estuviera fuera del cónclave. ¿Así? No es Mira. lo habitual, pero Ujú. el derecho canónico, o sea, está permitido, es una Ya. posibilidad. Votan ellos, los que están dentro, y todos tienen menos de 80, pero si su candidato de consenso o creen que hay pues un hombre mejor que ellos para Ujú. desempeñar este papel, podrían votarle, incluso aunque no estuviera sentado allí dentro. No es lo que se prevé, pero puede pasar. Sí, sí. Sí, una última pregunta, Paloma. Comienza el 7 el cónclave. ¿Hay algún tiempo estimado, algún tipo de límite establecido para que no se extienda indefinidamente el cónclave? Yo te recomiendo un libro que se llama Cónclave y que ha publicado recientemente, es casi un manual. Ujú. Lo ha publicado Javier Martínez Brocal y el título es eso, Cónclave. Ahí están todas las actualizaciones y todas las posibilidades, Ujú. pero límite no hay. Me está Se recomendando supone que es cónclave. cuestión de unos pocos días, pero si buscáis ese libro, Cónclave, Javier Martínez Brocal, ha salido hace pocas semanas porque él se ha ocupado de darnos este manual con todas las claves y actualizadas. Muy bien. Ahí vais a encontrar todos los datos. Cónclave de Javier, no el cónclave de Richard Harris. Y tampoco, No. y tampoco el libro de Javier Cercas, ¿verdad? Que No. está- Javier Cercas ha hecho su interpretación subjetiva y no científica. Ujú. Richard Harris hizo una película, una novela, ficción. Javier Martínez Brocal, Cónclave, manual para periodistas, para entenderlos. No hay Ujú. mucho de colorín, pero todos los datos están ahí. Muy bien. Me sospecho que no te gustó el libro de Javier Cercas. No lo he leído, pero como novelista me gusta, Muy bien. como Muy bien. novelista le pienso leer. No es Muy, ni periodista ni cronista de la realidad. muy bien. Bueno, Paloma, te agradezco mucho esta conversación en el programa de hoy. Ha sido muy gentil. Un placer. Gracias. Paloma García Ovejero ha sido la primera mujer en ser subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano. Nos habló desde Roma. Una pausa y ya regresamos. Creo que no hay que ser muy agudos. Ustedes ven al señor a mi lado con una frondosa cabellera y me ven a mí pues con una eh, calvicie prominente desde hace ya mucho tiempo. ¿Por qué hago este tipo de presentación? Pues porque el señor es experto en tener cabello, cosa que evidentemente yo no lo soy. El señor es el doctor Juan Manuel Andrade. Él es cirujano capilar y él tiene lo último en implante capilar. Juan Manuel, gracias por venir al programa. Yo no sé si nuestro encuentro sea demasiado tardío para mí, pero en todo caso estoy seguro que no lo es para muchos de nuestros televidentes. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme y no, nunca es tarde. ¿En qué consiste el nuevo implante capilar? El nuevo implante capilar consiste en hacer una cirugía sin que se tenga que rasurar al paciente. Es decir, el paciente puede llegar con el pelo largo como el mío, vamos a corregir la zona de alopecia que necesitemos, en las entradas, la línea anterior o lo que necesitemos, y con el pelo largo el paciente va a salir inmediatamente de la cirugía disfrutando el resultado final. ¿Esa frondosa cabellera tuya obedece a ese implante o es natural tuya? No, la frondosa cabellera mía depende de haberme cuidado durante toda la vida el pelo, porque además tenemos todos los secretos para mantener el pelo, pues como yo lo tengo. ¿Y cuáles son que yo no tuve?
Primero, el primer ingrediente es la felicidad. El segundo es saber y conocer cuál es la estructura del folículo piloso, cuáles exactamente las características y los estadios del folículo piloso en cuanto a las diferentes etapas y estaciones del año y los productos necesarios para dar esa vitalidad, ese brillo, esa naturalidad al cabello. Cuando procedes, Juan Manuel, a este tipo de implante, ¿qué tipo de paciente necesitas? ¿Puede ser para cualquiera? No, tenemos que hacer una historia clínica muy adecuada en donde vamos a seleccionar exactamente a nuestro paciente. No todo el mundo es operable, primero que todo. Y en segundo lugar, tenemos que saber por qué se produce la alopecia en ese determinado paciente. Y luego saber si el paciente tiene realmente una teoría del tipo de alopecia que tiene. Porque tenemos pacientes que quieren ciertas cirugías y es imposible de operarles. Pero seguramente podemos lograr cambios mínimos que van a mejorar la vida de nuestros pacientes. ¿Qué tipo de alopecia es operable? Las alopecias que son del tipo no cicatricial. Esto significa que son alopecias que se han presentado o porque tiene una parte genética o una parte hormonal, única y exclusivamente. Pero si ya son problemas del cuero cabelludo como enfermedades más severas, primero tendríamos que tratarlas y luego operarles. Dijiste la parte genética. ¿Y esas con ascendencia genética, con influencia genética, son operables? Claro, las que tienen una trascendencia genética, el paciente va a perder el pelo únicamente de la parte superior, pero las zonas laterales y posteriores se van a preservar. Entonces, el secreto está, vamos a sacar unidades foliculares, que la unidad como tal es muy resistente, y la vamos a colocar en el sitio en donde no es resistente, de manera tal que vamos a cubrir esta alopecia y el comportamiento del pelo que sacamos de aquí, ahora se va a estar aquí, manteniendo la misma longevidad de las zonas laterales y posteriores. He tenido muchos amigos a lo largo de la vida con complejos por la calvicie y han hecho todo tipo de tratamientos. Y hubo uno que le iban sembrando y quedaba casi como si fuese pelo de muñeca, ¿verdad? Perfecto. ¿Eso Exacto. no ocurre en este caso? No, claro que no. Nosotros vamos a explicarle a nuestros pacientes que la innovación de la técnica quirúrgica que nosotros utilizamos hace que los resultados, como hemos visto en la pantalla, queden absolutamente naturales. De hecho, hemos operado muchos pacientes aquí en Miami. En estos días he aprovechado y he cenado con ellos y no me acordaba de que les había operado. Es que no me acordaba. Tanto la zona donante ha quedado perfecta, la zona receptora ha quedado con arte. Con arte significa que los pelos más delgaditos, los más finos, los hemos puesto en la línea anterior, hemos dado una dirección correcta, una angulación adecuada, hemos hecho un diseño muy correcto de acuerdo a la edad del paciente para que nadie se vaya a burlar de nuestro paciente en la calle. Imagínate tú hacer una línea anterior súper abajo o darle una feminidad al rostro. Entonces es muy grave tener esta situación. En el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿qué ocurre con ellas? En el caso de las mujeres, lo que sucede es que ellas normalmente lo que más nos consultan es porque tienen la línea anterior, como vemos en la pantalla, una línea anterior muy alta. Ellas no tienen alopecia, sino que la línea anterior es muy alta. Lo que vamos a hacer es sacar unidades foliculares y ponerlas en la línea anterior para darles un rostro más fresco, más juvenil, más bonito. O simplemente porque han perdido densidad y lo que vamos a hacer es mejorar la densidad con un trasplante capilar, sacar unidades mucho más fuertes de la zona posterior y lateral y ponerlas en la parte de arriba. Ahora, me llama la atención, Juan Manuel, la inmediatez. Dices que todo esto es palpable. Desde el primer momento, correcto. Porque nuestra técnica quirúrgica lo que utiliza es un tratamiento atraumático. Esto significa que la zona donante donde hemos sacado las unidades foliculares, seguramente que en la noche solo quedará como un pinchacito de un alfiler. Y al otro día el paciente viene con sus unidades foliculares puestas, no tiene sangrado, no hay inflamación, no hay incapacidad como tal. No negamos que debe cuidar el procedimiento, pero no hay una incapacidad. Muchos de los procesos previos terminaban, cuando fracasaban era porque volvía el cabello a perderse. En este caso... No, esto no es así. Cuando los actos quirúrgicos no son adecuados es porque la técnica quirúrgica fue inadecuada, porque las unidades foliculares simple y llanamente no se preservaron en el medio que tenían que preservarse. En las unidades foliculares las sacamos, las seleccionamos, la tenemos que meter en un líquido especial para que se preserven y de allí de ese líquido vamos a volverlas a reimplantar. Entonces, es algo muy como
que no puedes determinar, pero si manejas adecuadamente los tejidos, todas las unidades deberían salir. Muchas gracias por venir y te felicito de verdad por tu tratamiento. Tienes que... A ver, ¿ibas a comentar algo? Sí, porque me gustaría mucho aprovechar este espacio para comentar que estos 20 años que he tomado en aprender esta técnica quirúrgica me han servido para sacar un nuevo máster de cirugía capilar de médicos para médicos. Es un máster que vamos a realizar online. Está la sede en Madrid. Cuando se termine la parte teórica online, van a tener prácticas en nuestras clínicas durante más de 150 horas, en donde van a aprender una técnica quirúrgica adecuada y así podremos ofrecer a nuestros pacientes resultados naturales y que no tengan que operarse sino solamente una vez. Es decir, son cirugías capilares con técnicas correctas para cambiar la vida de nuestros pacientes. Ahí tienen sus referentes, @doctorandrade07. Muchísimas gracias por volver. A ti, muchas gracias por invitarme. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Veinte años atrás, un joven se paró en el zoológico de San Diego frente a los elefantes y dijo solo eso: aquí estamos frente a los elefantes. Ese fue todo. Ahí lo tienen ustedes. Eso fue durante escasos 19 segundos hace 20 años. Ese fue el primer video que se colocó en YouTube. 20 años después, YouTube ha revolucionado por completo la manera de ver imágenes, de ver programas. Hoy por hoy, todo el que quiera tiene su propio canal de YouTube. Se ha horizontalizado por completo la comunicación de imágenes y para muchos el futuro real no está en el streaming ni en estas otras maravillas, sino está en el YouTube. Vaya usted, no tiene que pararse frente a los elefantes, pero sí es como se comienza. Este jueves, en Conexión, arranca la campaña electoral para las elecciones del 25 de mayo en Venezuela. ¿Qué puede ocurrir este jueves en Conexión? Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.